descubrí la verdad oculta. Mi marido exigió 15,000 pesos cuando nadie estuvo durante la crisis de mamá. En un rincón de mi pequeña casa, en el corazón vibrante de un barrio hispano, la angustia se había apoderado de mis días. Mi madre, una mujer fuerte y sabia, se encontraba en el hospital, luchando por su vida. Mientras tanto, la tienda de abarrotes que ella había fundado se llenaba de recuerdos de risas y amor, y yo, atrapada entre la búsqueda de estabilidad y el profundo temor a perderla, me sentía desbordada. Justo en medio de esta tormenta emocional, Diego, mi esposo, me exigió una suma que me pareció absurda y egoísta: 15,000 pesos. La pregunta me retumbaba en la cabeza como un eco ensordecedor: ¿cómo puede pedirme eso en un momento así? El nudo en mi pecho crecía a cada instante, y mis hermanos comenzaban a mirarle a Diego de reojo, como si él fuera el intruso en un hogar que siempre había respirado amor y unidad. Las cenas familiares, una vez llenas de risas, se convirtieron en espacios de tensión, donde las palabras se arrastraban como sombras pesadas. En cada sorbo de café, en cada bocado de frijoles, sentía la mirada de juicio de mis familiares, preguntándose, como alguien tan cercano podía pedir tanto en tiempos de crisis. La desesperación me abrumaba, y, aunque Diego siempre había sido lo que consideré un pilar en mi vida, ahora su exigencia me hacía cuestionar todo lo que compartíamos. Mientras el reloj avanzaba, el pulso de la tienda se sentía más pesado que nunca. La risa de los niños en la calle me llegaba como un susurro lejano, recordándome lo que una vez había sido. Cada bolsa de arroz que vendía estaba impregnada de la dulzura de mi madre. Ahora, vendía ilusiones y anhelos, mientras discutía lo impensable con el hombre que amaba. Su ambición me hacía dudar de su lealtad. Su mirada, tan acostumbrada a darme certeza, ahora proyectaba una sombra que me hacía repensar nuestra vida juntos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Todo se tornó más oscuro. Diego se había convertido en un símbolo de ambición desmedida, y la imagen que tenía de él se desmoronaba, mientras el eco de la voz de mi madre resonaba en mis pensamientos. La familia es lo primero, me repetía. Suena tan simple, pero ¿qué era realmente lo primero en tiempos de dificultad? La incertidumbre se aferraba a mis pensamientos. La lucha interna me desgarraba. ¿Debería darle la espalda a Diego o traicionar a mi madre al permitir que su voz se ahogara bajo la ambición de un hombre que, en otros momentos, había sido mi refugio? El aire se hizo denso, y en la calidez de mi hogar comenzó a sentirse como un frío mortal. Recordé a doña Elena, quien siempre contaba historias llenas de sacrificio, como si brindara luz en medio de la tormenta. Mis manos temblaban. La decisión se volvía un laberinto sin salida donde cada camino parecía llevarme más lejos del amor que había conocido. Mientras el sonido de la puerta resonaba, un escalofrío recorrió mi columna. En ese instante, temí que las respuestas que tanto anhelaba se traducirían en más preguntas, y en más desconsuelo. ¿Quién estaría detrás de esa puerta? Podría ser la salvación o, quizás, un nuevo desafío que pondría a prueba mis límites. La historia de Sofía apenas comenzaba. La puerta se abrió para revelar a Javier, uno de mis hermanos, con una expresión que giraba entre la preocupación y el alivio. Caminó hacia mí, tomando un respiro profundo, como si cargar con el peso de la situación fuera un desafío que no podría ignorar más. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola en esta tormenta. Javier siempre había sido un buen confidente, un pilar en los momentos difíciles. Espero no interrumpir, dijo con voz suave,
pero su tono traía consigo una certeza: quería hacer algo al respecto. He estado pensando. El aire se volvió denso con la posibilidad de una conversación que podría cambiarlo todo. Me senté con él en la pequeña mesa de la cocina, donde el aroma del café frío aún flotaba en el aire. ¿De qué se trata?, pregunté, sin poder esconder la urgencia en mi tono, casi desesperada por encontrar una salida a esta laberíntica situación. No sé cómo decirlo, Sofía. Pero creo que Diego necesita ayuda. No solo la económica, comenzó, titubeando. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Lo conozco desde hace tiempo y, aunque lo aprecio, veo algo diferente en él. Su ambición lo está consumiendo. Su observación me caló hondo. Durante los últimos años, había mirado a Diego como el hombre que siempre tenía un plan, quien soñaba en grande y pequeño a la vez, un hombre íntegro que había creado un hogar para mí. No puede ser, murmuré, pero cada palabra adquiría la forma de una duda que comenzaba a tomar vida. Un hilo de fuerza se entrelazaba con la preocupación que Javier había planteado, y me vi obligada a considerar la posibilidad de que Diego no solo estaba desbordado por la tensión económica, sino que se había despojado de su esencia por completo. Lo que necesitas hacer es hablar con él, sugirió Javier. No solo sobre el dinero, sino sobre cómo se siente. Quizás no se da cuenta de lo que ha cambiado, agregó, confiando en que yo podría enfrentar esa conversación inevitable. Su apoyo era un bálsamo que aliviaba la corrosiva culpa que caminaba de la mano con mi confusión. Mis pensamientos ahora giraban en torno a una reunión, no solo una discusión, sino un verdadero intento de entender lo que había llevado a Diego a este punto. ¿Pero sería capaz de enfrentar sus reacciones? Esa pregunta se alojó en mi mente mientras recordaba las noches en las que hablábamos de nuestros sueños juntos, donde se habían esfumado. Un desafío floreció en mi interior, un impulso que palpitaba por salir a la superficie. Debía convertirme en la voz de la razón en esta tormenta. Luchar no solo por mi madre, sino por la esencia de mi matrimonio también. Tienes razón, Javier, respondí, sintiendo que mi determinación comenzaba a tomar forma. Hablaremos. Sin embargo, la incertidumbre aún se mantenía, la conversación no sería fácil. A medida que tomaba esta decisión, la ansiedad y una ligera esperanza se entrelazaron en mi mente. Entrar en esa sala sería arriesgado, pero no actuar podría significar perderlo todo. Determinada, saqué mi teléfono y envié un mensaje a Diego pidiéndole que viniera a casa esa tarde. Esperar a que respondiera se sintió como una eternidad. La angustia apretó mi pecho, y mientras el tiempo pasaba, me preguntaba si, al enfrentar esta realidad, podría recuperar no solo la familia que había construido, sino también una parte de mí misma que había quedado atrapada en el torbellino de las decisiones de otros. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, escuché el sonido del motor de su auto afuera. Mi corazón latía con fuerza, la mezcla de miedo y esperanza pululando por todo mi cuerpo. La hora de la verdad se acercaba. Este sería el momento que definiría no solo nuestra relación, sino la persona que quería llegar a ser. Y entonces, al abrir la puerta, comprendí que no solo enfrentaría a Diego, sino que me enfrentaría a mí misma. ¿Estaba lista para el desafío que me esperaba? ¿Podría rescatar la conexión que alguna vez fue tan inquebrantable? La tensión estaba a punto de estallar, y antes de que pudiera respirar profundamente, la conversación comenzaba a formarse en mi mente como un eco insaciable. ¿Qué revelaciones surgirían de esos minutos que cambiarían el rumbo de nuestras vidas? Diego entró en la casa con una expresión de agotamiento que resonó en cada paso que daba. A medida que se acercaba a mí, sentí que la presión en mi pecho se intensificaba. Su mirada era distante, como si estuviera atrapado en un lugar más oscuro que el que podía ver a simple vista. La invitación a sentarnos juntos era frágil, y podía anticipar que el aire entre nosotros había cargado una atmósfera tensa. Hola, dije,
esforzándome por sonar normal. La casualidad del saludo no era suficiente para ocultar la seriedad de la situación. Su respuesta fue un murmullo apenas audible, y en ese momento, supe que estaba lidiando con algo más que preocupaciones financieras. Diego, necesitamos hablar. Mi voz se mantuvo firme, como si ese simple enunciado fuera un ancla en medio de la tormenta. ¿De qué se trata, Sofía? Su respuesta fue evasiva, pero al mismo tiempo cargada de anticipación. En ese instante, la dualidad de la tristeza y la ira invadió mi mente. La negación podría alargar esta conversación, pero ya no estaba dispuesta a posponer lo inevitable. Sobre lo que está pasando. Javier me ha hablado de ti y de cómo has estado sintiendo esta presión, empecé. Era un enfoque que desconocía, espetar una verdad cruda podría resultar en dolor, pero en ese momento no podía dar marcha atrás. La reacción de Diego fue inmediata. La tensión en sus hombros se convirtió en una postura defensiva. No sé por qué lo habría sido capaz de hablar sobre mí con él, inició, el desdén en su tono apenas velado. Porque estoy preocupada, Diego. No solo por nuestra situación económica, sino por la forma en que estás manejando todo esto. ¿Has visto cómo te has transformado? La pregunta colgó en el aire, y su silencio se convirtió en el eco de mis propias dudas. Pude ver cómo sus ojos vagaban por la habitación, incapaces de sostener mi mirada. Una parte de mí quería gritarle que había algo más, un abismo que íbamos a comenzar a explorar. Tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad. Estoy haciendo todo lo posible por nosotros, respondió, pero el ardor de sus palabras no me convenció. Había un vacío en su voz que gritaba por ayuda, aunque él no podía identificarlo. ¿Y a qué costo, Diego? ¿Qué hemos perdido en el camino? La pregunta era un golpe directo. La ira se transformó en un lamento que ocultaba un profundo deseo de conectar. Justo cuando la conversación parecía alcanzar un punto crítico, se desvió nuevamente. Simplemente subestima mi capacidad para salir adelante. Estoy tratando de construir algo más grande para nosotros, replicó. En ese momento, su ambición se convirtió en un escudo que lo alejaba aún más de mí. La frustración me golpeó con fuerza, pero decidí no dejarme vencer. ¿Pero a qué precio lo haces? Ya no somos compañeros en esto. Te veo luchar, pero no puede ser a expensas de nuestra relación. Estoy comenzando a perder a la persona que conozco. Con cada palabra, la claridad emergía. Las capas de incertidumbre comenzaban a despejarse, revelando un camino más auténtico. Era el momento de buscar la verdad, no solo sobre él, sino sobre mí misma. La lucha no se trataba de enfrentarnos entre quienes éramos, sino de redescubrirnos a pesar del dolor. Quizás sea el momento de que ambos enfrentemos nuestras debilidades. Tal vez no solo se trate de lo que hemos perdido, sino de lo que aún podemos construir juntos, le ofrecí, sintiendo que quizás, solo quizás, podía haber una luz en este abismo. Pero entonces, el silencio regresó y su mirada se tornó casi temerosa, como si la profundidad de lo que decíamos comenzara a desbordar la realidad en la que hasta ahora había estado atrapado. Era un momento privilegiado, y comprendí que cada uno de nosotros debía confrontar su verdad antes de poder continuar. En su mirada no solo había un destello de desafío, sino también de comprensión. Algo había cambiado, y el camino hacia adelante comenzaba a despejarse. Justo cuando la conversación tomaba un giro fascinante, el sonido de un teléfono vibrando interrumpió la atmósfera cargada. Diego miró su móvil con un gesto de sorpresa y desasosiego, y yo sentí que la tensión volvía a elevarse. Es un mensaje de la oficina, musitó, presionando el botón para leer, pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar toda la narrativa que empezaba a tejerse entre nosotros. La preocupación se avivó en mí, y la urgencia de entender lo que estaba sucediendo podría ofrecer más respuestas de lo que imaginaba. ¿Qué novedad traía ahora esa pantalla?
La próxima revelación podía ser el catalizador que impulsara el verdadero cambio. La tensión se cortaba en el aire como un hilo delgado, y todos los ojos parecían estar ahora fijos en el rostro de Diego. Sentí una especie de inquietud en mi estómago mientras se leía el mensaje. Era como si el universo estuviera sosteniendo la respiración, esperando que la verdad emergiera de las sombras. ¿Qué dice? Lo interrogué, la curiosidad empujando mis palabras hacia adelante. La respuesta no llegó de inmediato. Diego permaneció estático, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, dejó caer el teléfono sobre la mesa con un gesto de frustración. Su expresión era un retrato de la angustia interna. Es un préstamo que me están ofreciendo. Necesitan una respuesta rápida, dijo, su voz temblando un poco, como si arrastrara un peso que iba más allá de la cantidad de dinero. ¿Préstamo? ¿De cuánto? La pregunta se deslizaba de mis labios con una mezcla de preocupación y escepticismo. La palabra, préstamo, resonó ominosamente, un eco de las luchas pasadas. $10,000, me respondió, aunque algo en su tono sonaba distante, como si hubiera un subtexto que ninguno de los dos estaba preparado para abordar. Una ola de tensión recorrió mi cuerpo. Diego, ¿te das cuenta de lo que eso implicaría? Un préstamo de esa magnitud solo nos metería en más problemas. Lo sé. Lo sé, pero es para invertir, para poder salir de este círculo vicioso, insistió, mientras su mirada trataba de desafiar mi escepticismo. El aire se tornó aún más pesado entre nosotros, y yo comencé a cuestionar la viabilidad de sus deseos. El impulso de querer apoyarlos se enfrentaba a la razón. La lucha interna que se desataba en mí comenzaba a tomar forma. Era evidente que Diego buscaba una salida desesperada, pero ¿cuál era su verdadero motivo? ¿El deseo de salir adelante o el miedo a fracasar? En vez de tomar un préstamo, deberíamos replantear cómo estamos manejando nuestra situación financiera, le propuse, y mis palabras parecieron sacudirlo. Había un camino claro hacia la solución, pero él estaba atrapado en su propia niebla. No puedo seguir así, Sofía. No quiero quedarme estancado en la mediocridad, dijo, su voz alzándose un poco. La determinación en su mirada se encontraba desgastada, como si estuviera luchando entre el deseo de mejorar y el miedo al rechazo que la situación había cimentado en su interior. Diego, mediocridad o no, lo que importa es que tenemos que encontrar una solución juntos, con honestidad. No puedes cargar con todo este peso solo, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una mayor conexión, hacia un lugar más sincero donde ambos pudiéramos estar presentes. Nuestra conversación se convirtió en un campo de batalla emocional. Existía un abismo de desconfianza entre lo que él quería y lo que yo creía correcto. Justo cuando empezábamos a caminar en un terreno más fértil, él pronunció una frase que atrapó mis pensamientos. A veces siento que no confías en mí, que no crees en mis capacidades, observó, su mirada era un reflejo de su desesperación. Esa percepción, aunque dolorosa, me empujó a una reflexión obligatoria sobre cómo mis propias inseguridades habían influido en la relación. Esos sentimientos son difíciles de manejar, pero tienes que entender que también estoy intentando proteger lo que tenemos. No puedo seguir validando decisiones que me asustan, lo confronté. La verdad lo atravesó como una flecha, y su rostro pasó de la defensiva a la vulnerabilidad. Quizás lo que hemos sentido en estos meses nos ha cambiado a ambos de formas que no hemos querido reconocer, murmuró, y me di cuenta de que cada palabra de su boca era un intento de encontrar el equilibrio entre su ambición y nuestro vínculo. A medida que nos sumergíamos en esta profunda conversación, el silencio se rompió nuevamente cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, señalando la llegada de un nuevo dilema familiar. Lo abrí, al leerlo, la gravedad de su contenido me golpeó como un balde de agua fría. Es sobre mamá. Su estado ha empeorado y necesita atención inmediata, respondí sin saber cómo esas palabras cambiarían no solo el curso de nuestra noche,
sino lo que yo creía posible en la vida de ambos. Diego me miró con preocupación, y comprendí que este nuevo desafío no solo aportaba más presión a nuestras vidas, sino que también se convertía en un punto crucial que podría redefinir nuestro futuro. La urgencia del momento me llevó a cuestionar mis prioridades, mis deseos individuales y cómo encajaba todo esto en nuestro plan conjunto. La realidad volvía a cobrar vida y, por primera vez, sentí que cada decisión que tomara podría tener un impacto significativo. Necesitamos organizarnos. Pero debemos hacerlo juntos, sugirió Diego, con un aire de resolución que me devolvió un atisbo de esperanza. ¿Sería esta la oportunidad para que ambos confrontáramos no solo nuestras luchas, sino también nuestros miedos más profundos? Lo que había comenzado como una simple conversación sobre un préstamo se había transformado en un camino para descubrir no solo las esperanzas y sueños de Diego, sino también los míos. El desafío era inminente y estaba decidido a encontrar en esta crisis una nueva forma de crecimiento personal y profesional. Pero el eco de una sombra del pasado aún acechaba. ¿Podría realmente enfrentar la verdad sobre lo que había estado oculto, y cómo eso podría afectar no solo mi relación con Diego, sino mi propia identidad? La respuesta se me escapaba, como arena entre los dedos, mientras nos adentrábamos en lo desconocido. Sofía respiró hondo, sintiendo como su pecho se expandía y se contraía, como si al mismo tiempo tratara de atrapar y liberar el peso de sus pensamientos. La noticia sobre su madre había llegado en un momento inesperado, un recordatorio claro de cómo la vida podía volverse caótica y complicada en un instante. Diego, por su parte, también se encontraba en una encrucijada que podría cambiarlo todo. Sus sueños pululaban ante sus ojos, pero a la vez fueron eclipsados por la creciente presión de su nuevo dilema. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Diego, sus ojos reflejando un mix de preocupación y determinación, todavía tambaleándose entre la angustia y la posibilidad. El destino de ambos parecía divagante, como si estuvieran flotando en una tormenta atravesando posibilidades inciertas. Necesitamos un plan claro, respondió ella, su mente ya girando a velocidad increíble mientras evaluaba cada opción. Primero, debemos asegurarnos de que mamá esté bien atendida. Si su situación es crítica, deberíamos considerar que entra en esa tensión, sobre todo, que podemos afrontar. ¿Y después, qué? ¿Volvemos a hablar de los préstamos? ¿Vamos a hipotecar nuestro futuro por un riesgo? La pregunta se deslizó entre ellos como un eco de sus temores compartidos, un fragor que resonaba con las decisiones erradas del pasado. Es un dilema que debemos enfrentar, reconoció Sofía. Pero esta vez, debemos hacerlo con un enfoque diferente. Necesitamos buscar asesoramiento, tal vez establecer un presupuesto que refleje tanto nuestras necesidades como nuestras deudas. Aquí no se trata solo de lo que quieres, Diego, se trata de lo que podemos construir juntos. Al pronunciar aquellas palabras, Sofía sintió que empezaba a emerger un nuevo sentido de propósito. La decisión de actuar estaba mucho más allá de adaptarse al miedo, se trataba de empoderarse con el conocimiento y las acciones. Aunque sumida en la presión emocional tras la crisis familiar, también había un espacio lleno de oportunidades para el crecimiento personal y de relación. Diego no parecía convencer. Sus cejas se fruncieron mientras enfrentaba a Sofía. Siempre hablas de hacer las cosas juntos, pero después no sé si realmente estás conmigo en esto. A veces tengo la impresión de que todavía dudas de mí. Su ataque fue claro y directo, y Sofía sintió una mezcla de frustración y tristeza. Sin embargo, esa confrontación le ofrecía una valiosa apertura. Había llegado el momento de despojarse del miedo que había estado influenciando sus interacciones. Diego, créeme, estoy aquí porque quiero que cambiemos juntos. He visto cómo nuestra incertidumbre nos ha mantenido atados y nos ha llevado a decisiones apresuradas. Pero eso termina aquí, afirmó, con firmeza en su voz. Soy consciente de las inseguridades que ambos sentimos, pero es imposible avanzar si no podemos ser honestos el uno con el otro. ¿Qué quieres decir,
insistió él, su mirada cambiando de acusatoria a inquisitiva. Necesitamos tener una conversación abierta sobre la expectativa que cada uno tiene. Si confías en mí, deberíamos discutir cómo estos desafíos nos afectan, pero no solo en términos de dinero. Estoy hablando de nuestra comunicación, de nuestras prioridades, de lo que realmente valoramos. Las palabras de Sofía se arrojaron como un rayo en medio de la tormenta. El silencio que siguió fue profundo, casi reverberante. Ambos reflexionaron sobre lo que significaban los sacrificios, las decisiones y el dolor que llevaban acumulados. Quizás no he estado dispuesto a abrirme tanto como creí, musitó Diego, su voz más baja, como si hablara consigo mismo. Me doy cuenta de que he cargado demasiado esta presión, y no debería ponerla solo sobre tus hombros. Lo sé. Pero también tienes que entender que no es fácil para mí jugármelo todo, respondió Sofía, notando cómo su tono se suprimía por las emociones. Ambos tenemos nuestras inseguridades, y a veces eso nos hace perder de vista el camino. Dos caminos divergentes se presentaban ante ellos, y la única manera de avanzar era confrontando sus propios miedos con valentía. La ansiedad de lo inesperado se mezclaba con la emoción de lo que significaba esa revelación en sus vidas. Cuando Sofía se levantó para buscar algo en la cocina, el pálpito de su corazón parecía resonar en las paredes. Al abrir el refrigerador, sus pensamientos se desbordaron. No sé si estoy lista para compartir todo lo que tengo, Diego, pero sí quiero creer que podemos hacerlo. Pero, ¿estás dispuesto a dar ese paso de verdad? La incertidumbre entre ellos era palpable, un recordatorio de que su futuro dependía no solo del manejo de su situación económica, sino de su capacidad para abrirse y sanar. Mientras se giraba para hablar con él, Sofía sintió que el tiempo seguía moviéndose hacia adelante, y el eco de su madre resonando en sus pensamientos hizo que se preguntara si estaba lista para enfrentar un dilema aún más profundo, el legado de sus decisiones pasadas. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de doble filo. ¿Podría Diego asumir el riesgo de abrir su corazón y transformar su ambición en algo que beneficiara a ambos? La respuesta a esa interrogante podría ser la clave para deshacer el nudo de sus inseguridades. El momento de enfrentar no solo sus problemas actuales, sino el tejido de su relación, había llegado y el futuro parecía más incierto que nunca. La verdad sobre ellos mismos, sus expectativas y sus ansias apremiantes estaba a punto de encontrarse en un solo punto de inflexión. ¿Sería esta la oportunidad para que ambos finalmente confrontaran no solo sus demonios personales, sino también el miedo a la vulnerabilidad? La mañana siguiente, Sofía despertó con la mente aún agitada por la conversación de la noche anterior. Los ecos de su discusión resonaban en su cabeza, mezclados con las imágenes de su madre. Había tomado la decisión de actuar, pero eso no anulaba la incertidumbre que sentía por lo que podía revelar un futuro que parecía cargar la pesada losa de secretos y expectativas no cumplidas. Decidió escribir un diario, una forma de tener claridad sobre sus pensamientos y emociones. Al inicio, sus palabras fueron titubeantes, pero pronto fluyeron con fuerza. Necesito enfocar mi energía en mí misma primero. No puedo ser la columna vertebral para los demás si yo también estoy quebrada. Reflexionar sobre su propio bienestar se convirtió en una liberación, un primer paso hacia el descubrimiento de su fortaleza interna. Mientras escribía, su mente se detuvo en un aspecto perturbador de su relación con Diego. Las dudas que había logrado ocultar empezaron a surgir, manifestándose en preguntas inquietantes. ¿Qué tanto se conocían realmente? A menudo, se habían enfocado en los problemas externos, ahogando los internos. Esa misma tarde, los dos decidieron que lo mejor era acudir a un consejero para parejas. Sofía vio esa cita como una oportunidad, no solo para mejorar su comunicación, sino también para explorar las áreas de su vida que necesitaban sanación. Pero la idea de exponer sus vulnerabilidades la llenó de temor. ¿Estaría Diego preparado para eso?, se preguntaba mientras manejaba hacia el lugar de la cita. Al llegar,
La sala de espera parecía un mundo diferente. El silencio era un recordatorio tangible de las dificultades ajenas y la lucha emocional de otros. Sofía apretó sus manos, sintiendo la textura del tiempo entre sus dedos. Al final, ambos se sentaron en la sala del consejero. La terapeuta, con una mirada atenta, les pidió que compartieran lo que sentían. Diego comenzó lentamente. No quiero parecer egoísta, pero me he sentido una carga. Me preocupa no estar a la altura de las expectativas que ambos nos hemos impuesto. Sofía se sintió intrigada. Había percibido sus inseguridades, pero escuchar que realmente se sentía presionado la llevó a mirarlo de una nueva forma. Cuando llegó su turno, Sofía respiró profundamente. Me siento atrapada entre apoyar a mi madre y construir lo que tenemos aquí. Siento que, en este vaivén, hemos perdido nuestra conexión. Esa vulnerabilidad fue un nuevo paso hacia adelante. Las palabras parecían fluir sin esfuerzo, como si llevaran tiempo queriendo liberarse. Las sesiones continuaron, cada vez desnudando más de sus temores, realidades y metas. La terapeuta usó ejercicios que fomentaban la expresión y el entendimiento mutuo. A través de esos encuentros, Sofía empezó a reconocer un patrón: evadir la confrontación personal había obstaculizado su crecimiento. Necesitaba fuerza para enfrentar no solo su relación con Diego, sino también los asuntos no resueltos con su madre. Un día, el consejero propuso una actividad de raras conversaciones donde cada uno debía hablar de un tema incómodo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo vio como una oportunidad. Voy a ofrecer mis sentimientos sobre lo que está sucediendo con mamá, sin temor a las reacciones de Diego. Esa revelación podría ser la clave para liberar el pesar que había estado arrastrando. Tras algunas emociones turbulentas, finalmente decidió abrir su corazón. Hablar de su madre en términos reales, de pérdida y miedo a lo desconocido, trajo una claridad inesperada. Sin embargo, al final de la sesión, algo inusitado surgió en la conversación. ¿Cuánto habían guardado ambos en sus corazones que aún no se habían atrevido a compartir? La sesión concluyó creando un clima de tensión, ya que la próxima semana deberían abordar los logros y anhelos de cada uno, algo que se sentía inminente y, al mismo tiempo, abrumador. Mientras se alejaban del consultorio, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos escondidos en su interior seguirían emergiendo y cómo definirían su futuro juntos? La sensación de que su viaje apenas comenzaba se apoderó de ella. ¿Sería posible enfrentar no solo el pasado, sino también la sombra de lo que podía convertirse en un futuro diferente? La semana transcurrió como un río de incertidumbre. Cada día, Sofía despertaba con el eco de la sesión anterior resonando en su mente. Pasaba momentos de introspección cada mañana, enfrentando sus pensamientos más oscuros y lo que realmente quería pedirle a Diego: la sinceridad en su relación. La idea de confrontar lo oculto se hizo cada vez más atractiva, como si su vida dependiera de ello. Durante esos días, buscó apoyo en su diario. No solo escribía sobre su madre y su relación, sino que también empezó a explorar sus ambiciones personales. Debo ser más que la hija que cuida a su madre y la pareja que apoya a su marido, escribió un día. Recordó las visiones que había tenido, aquellas de construir una carrera en diseño gráfico, de dejar su huella en un mundo creativo. Había enterrado aquellas aspiraciones desde hacía tanto tiempo que casi las había olvidado. Un lunes por la tarde, Sofía decidió tomar una clase de diseño online. Era un paso pequeño, pero sentía que confirmaba su deseo de volver a ser ella misma, de reconocerse no solo como un soporte para los demás. Al principio, tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, de que este nuevo intento resultara en un nuevo fracaso. Sin embargo, a medida que las lecciones se desarrollaban, la autoconfianza empezó a fluir. Las herramientas digitales y los colores cobraban vida ante sus ojos, despertando esa chispa creativa que había mantenido cautiva durante años. A la par,
Las sesiones con el consejero se volvieron más intensas. La siguiente cita fue un punto de inflexión. Sofía sentía que la revelación de sus sueños no solo promovería un espacio de crecimiento para ella, sino que también desenterraría la necesidad de que Diego compartiera sus temores. Hablando de sus logros y metas, finalmente lograron abrirse en un nivel más profundo. Pero el ambiente se tornó tenso cuando el consejero preguntó, ¿qué han ocultado en su interior que les ha impedido avanzar? La respuesta de Diego la tomó por sorpresa. A veces siento que estoy solo en esto, que no estás realmente presente. Y eso me ha llevado a pensar en cosas, digamos, drásticas. Sofía frunció el ceño, preocupada. La conversación derivó rápidamente hacia planes de emergencia que él había considerado para la situación con su madre, incluso hablando de una propuesta financiera por un monto considerable. Sofía, atónita, sintió que su mundo se tambaleara. La revelación la golpeó como un rayo. En medio de su crisis familiar, Diego había pensado en exigir dinero, en lugar de ofrecer apoyo emocional. Las palabras de él quedaron flotando, intranquilas, como fantasmas en la habitación. Al término de la sesión, rodeada de una nube de confusión y decepción, Sofía y Diego se embarcaron en el camino de regreso a casa. Ella luchaba por calmar su mente y, a la vez, sintió una urgencia apremiante de convertir esa decepción en empoderamiento. Mientras conducía, se dio cuenta de que esta situación no solo estaba moldeando su relación, sino también cada decisión personal que tomaría a partir de ahora. Necesitaba sentar las bases de su nuevo futuro. Esa noche, tras acostar a Diego, Sofía se sentó nuevamente ante su computadora. Con dedos temblorosos pero decididos, empezó un bosquejo de un proyecto que ya había estado imaginando durante años, una propuesta para una exhibición de arte digital en torno a la lucha y la esperanza. Era su momento, una oportunidad transformadora que podía cambiar la narrativa que había estado viviendo. Una decisión le surgió como un torrente: lo que haga falta, lucharé por mí. Pero a medida que aclarándose sus pensamientos, un nuevo dilema emergió. ¿Podría aceptar el peso del pasado y liberarse de una relación que en su esencia se sentía frágil? La idea de lanzar su propio camino profesional se agigantaba en su mente. Sin embargo, su corazón seguía ansioso ante la incertidumbre de lo que tendría que enfrentar. ¿Qué más secretos podrían surgir con celebrando entre ellos? Con cada palabra que escribía, una nueva pregunta tomaba forma. ¿Sería capaz de confrontar no solo a Diego, sino también a sí misma, en esta búsqueda de redención y libertad? La luz del día se deslizaba a través de la ventana, arrojando un brillo tenue sobre las mesas de trabajo de Sofía. Había pasado la noche esbozando aquel proyecto, como un faro de esperanza en medio de su confusión emocional. Mientras el café goteaba, su mente revivía la revelación de Diego y lo que había sentido durante aquella sesión reveladora. Tenía que saber qué quería realmente, no solo de su relación, sino de su vida. La clase de diseño que había comenzado el lunes se convirtió en su refugio. Las lecciones eran como una marea que la impulsaba a la superficie. Cada nuevo concepto absorbido la hacía sentir más viva, más auténtica. Sin embargo, el eco de la conversación con Diego persistía, como un recordatorio lacerante de la fragilidad de su situación. Decidida a abordar la confusión en su mente, Sofía tomó su diario. Abrió una nueva página y se planteó una nueva pregunta: ¿qué significa para mí la autenticidad? Este cuestionamiento resonó profundamente. Podía recordar cada momento que había dejado pasar por dejar de lado sus aspiraciones y cómo se había perdido a sí misma en el proceso. Reflexionó en voz alta: no puedo seguir haciendo eso. No puedo perderme mientras intento ser lo que otros esperan. Las lágrimas, que parecían haber estado retenidas por mucho tiempo, comenzaron a asomarse. En la tarde, decidió que era fundamental hablar con Diego. Necesitaba entender sus motivaciones, su perspectiva. Aunque la idea la llenaba de ansiedad, sabía que no podía seguir adelante sin confrontar la realidad de su relación.
Armarse de valor podía ser el primer paso hacia redescubrir su voz. Mientras se preparaba para la conversación, una mezcla de nerviosismo y determinación la invadía. En el fondo, un impulso de autoconfianza la llevaba a pensar que este era el punto de inflexión que había esperado. Hoy me enfrento a la verdad, se dijo a sí misma, vistiéndose para una noche que prometía revelar mucho más que sus propias inseguridades. Esa noche, aunque el ambiente familiar estaba cargado de tensiones, Sofía logró sentar a Diego en la sala de estar, el espacio elegante rebosante de recuerdos compartidos. Respiró hondo antes de abrir su corazón. Diego, necesitamos hablar sobre lo que se discutió en la sesión. Quiero entender cómo hemos llegado a este punto. Las palabras brotaron frenéticas. Cada frase construía un puente hacia la honestidad. Diego mantuvo la mirada fija en ella, sorprendiendo a Sofía al relatar sus propios miedos e inseguridades. Sus palabras fueron un torrente de confesiones, la sensación de soledad, el temor al fracaso financiero, el sentimiento de que todo lo que habían construido podría desmoronarse. Sin embargo, lo que más impactó a Sofía fue la ausencia de un diálogo profundo. Parecía que Diego estaba más preocupado por la crisis que por ella. Pese al golpe emocional, Sofía se sintió finalmente escuchada, y gradualmente fue tejiendo sus propias vulnerabilidades en la conversación. No puedo ser solo aquello que tú necesites. Tengo que ser yo misma, declaró. A medida que compartían pensamientos, la conexión que una vez había parecido perdida empezaba a renacer. Sin embargo, en su interior había una voz que le recordaba que necesitaría decidir entre su independencia y el futuro que deseaba construir junto a Diego. El corazón le palpitaba con fuerza ante la duda: ¿estoy realmente dispuesta a iniciar un nuevo camino, incluso si eso significa confrontar las verdades más incómodas de nuestra relación? Compartir la incertidumbre y la necesidad de cambio había sido liberador, pero un nuevo miedo la embargaba. Así como la verdad salió a la luz, la otra cara del misterio acechaba en la distancia. ¿Qué haría Sofía si los secretos de Diego la llevaban a un camino doloroso? Esa noche, mientras las luces titilaban en el exterior, su mente se llenó de nuevas preguntas. En su búsqueda de autenticidad, también podría estar a punto de descubrir lo que había estado escondido en el corazón de Diego. Su lucha por el futuro se entrelazaba aún más con un enigma que necesitaba resolver. Decidida, acogió la incertidumbre con valor. El ecos de la noche se desvanecían, pero en su mente, la urgencia de tomar decisiones se sentía inminente. ¿Seré capaz de confrontar lo desconocido por amor a mí misma? El día siguiente comenzó con la luz del sol iluminando el estudio improvisado de Sofía. Siguió adelante con el proyecto de diseño, pero existía un constante tirón en su mente. Aquella conversación con Diego había revelado un ciclo de emociones que la mantenía en tensión. Se centró en la tarea, trazando líneas en la hoja, pero su mente era un caos de preguntas y dudas. Los días pasaban, y mientras se dedicaba a su clase, la pasión por el diseño crecía. Sus compañeros de clase se convirtieron en un pilar de apoyo. En cada crítica constructiva y cada aplauso sincero encontraba un destello de la confianza que había estado extraviada. Sofía había comenzado a descubrir su propio estilo, algo que la hacía sentir viva y conectada con su esencia. Sin embargo, en el fondo, sabiendo que el retorno a la realidad sería inevitable, la inquietud no desaparecía. Un fin de semana se acercaba, y Sofía decidió buscar en su diario herramientas que la ayudaran a aclarar su situación. Escribió una lista de sus prioridades: su carrera, su autenticidad, su relación, sorprendentemente, la raíz de su desasosiego sobre lo que en verdad quería en la vida. En una de esas reflexiones, se repitió: este es mi momento. No puedo dejar que el miedo a lo desconocido me paralice. Con una determinación creciente, planeó una charla con Diego donde abordaría no solo sus inseguridades, sino también las dinámicas que habían comenzado a afectar su relación. Añadiría una nueva capa a la conversación:
lo que había descubierto en su búsqueda de autenticidad y cómo eso se integraría con la vida que deseaba construir. Sin embargo, el corazón le azotaba una vez más ante el miedo de la revelación que podría traer consigo. Mientras recorría el camino hacia la conversación, recordó la frase «La verdad es liberadora, incluso cuando duele». Las tensiones habían sido un peso sobre sus hombros, y era hora de liberar esa carga, sin importar lo que eso significara. Cuando llegó el momento, Sofía se sentó frente a Diego, sintiendo que el aire en la habitación se tornaba denso. Ella había ensayado mentalmente sus palabras. «Diego, quiero hablar sobre nosotros, pero también quiero hablar sobre mí. Me he dado cuenta de que no he sido completamente honesta contigo ni conmigo misma acerca de lo que deseo». Las palabras se deslizaron con una fuerza impulsora. A medida que hablaba, la vulnerabilidad se entrelazaba con su descubrimiento. «He estado tratando de ser lo que creía que necesitabas, y en ese proceso, he olvidado quién soy realmente. Te amo, pero necesito descubrir esta parte de mí que ha estado oculta, y eso incluye reconocer mis propias aspiraciones». Las reacciones de Diego fueron difíciles de leer. Al principio, su mirada se tornó distante, como si reflexionara sobre el impacto de cada palabra. Luego, la tensión en su rostro comenzó a desvanecerse, y se sintió una chispa de conexión. Diego se animó a hablar sobre sus propios miedos y expectativas. Sin embargo, la incertidumbre no abandonaba a Sofía por completo. En su mente, la pregunta sobre la distancia emocional permanecía intacta. ¿Estaría dispuesto a enfrentar lo que pudiera salir a la luz? El día culminó con una mezcla de esperanza y miedo a lo desconocido. A la mañana siguiente, mientras lavaba los platos, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un viejo amigo con el que había perdido contacto, un colaborador de proyectos creativos que siempre la había inspirado. En su mensaje, lo invitaba a una exposición, mencionando que había algo muy importante que discutir. Sofía sintió un escalofrío por la curiosidad. ¿Podría ser esta la oportunidad que necesitaba para abrir nuevas puertas en su carrera y en su vida? Su corazón latía al ritmo de sus emociones encontradas. Era el momento de tomar decisiones. Y así, mientras se preparaba para lo que venía, cada vez se sentía más atraída por el horizonte de lo desconocido, donde sus aspiraciones y su valor estaban a punto de ser probados. ¿Qué otra verdad revelará esta nueva conexión? Se preguntó, dejando que la incertidumbre reavivara su espíritu creativo. Sofía se sentó en el luminoso estudio que había convertido en su refugio, rodeada de colores vibrantes y bocetos de ideas que parecían bailar en la superficie del papel. Aquel día, decidida más que nunca a transformar no solo su vida, sino también la relación con Diego, sintió que había llegado el momento de mostrarles a ambos quiénes eran realmente. La idea había estado gestándose en su interior durante semanas, y ahora era el momento de confrontar esa verdad. Antes de cada trazo, respiró hondo. La invitación de su viejo amigo, a quien admiraba desde siempre, había despertado en ella un anhelo renovado por la creatividad y la autenticidad. Así, sintió que no podía seguir postergando la conversación crucial con Diego, donde todo se centraría en la honestidad y la vulnerabilidad. La tarde que se avecinaba traía consigo una mezcla de esperanza y temor, pero su propósito era firme, era hora de dejar atrás las sombras. Cuando Diego ingresó a la sala, el ambiente se sintió diferente. La luz se reflejaba en los rostros de ambos y, por un momento, parecieron compartir un mismo espacio emocional, aunque la tensión seguía palpitando en el aire. «Necesitamos hablar», dijo Sofía con determinación, notando cómo sus palabras resonaban aún más en ese instante. Diego asintió, manifestando que estaba listo para escuchar. Él podía sentir el peso que su pareja cargaba en sus hombros, pero nunca imaginó que podría llevar una carga propia hasta ese momento. Sofía comenzó a hablar sobre su reciente descubrimiento personal, sobre cómo había estado anhelando reconectar con su esencia, y cómo eso implicaba no solo liberarse de sus propias expectativas, sino también confrontarlas de la relación.
Me he dado cuenta de que he estado tratando de ser lo que creías que necesitabas y, en ese proceso, me he perdido, confesó, sintiendo como cada palabra la liberaba de la angustia reprimida. Quiero avanzar en un camino que celebre quién soy. Eso también incluye a la Sofía que está dispuesta a buscar su lugar en el mundo del diseño. Las palabras fluyeron y, con cada una de ellas, la conexión se hizo más fuerte. Sofía vio cómo la expresión de Diego cambiaba. Algo en él se deshacía, la presión acumulada, el anhelo de ser comprendido en el trasfondo de sus propias inseguridades. Fue el momento propicio para que Diego aprendiera que mostrarse vulnerable no era una debilidad, sino una fortaleza. Yo también me he sentido perdido, reconoció Diego, su voz temblando mientras se abría en una forma que solo había logrado con el tiempo y con el apoyo del consejero. Nunca quise que sentirás que debías cargarlo todo. Me da miedo que nuestra conexión se haya debilitado, así que he estado intentando controlar lo que siento y evitar que todo se derrumbe. El intercambio revelador que siguió no fue sencillo, pero fue genuino. Hablaron sobre sus esperanzas, sus miedos y cómo, en medio de las tormentas, aún quedaba espacio para el amor genuino que habían cultivado. Poco a poco, las promesas de crecer juntos comenzaron a brillar en sus corazones. A medida que la conversación se prolongaba, ambos se sentían liberados, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo removido de la casa emocional que habían construido juntos. Al final de esa tarde, Sofía miró a Diego con una claridad renovada. Quiero que abordemos lo que está sucediendo con mamá, pero también quiero que trabajemos juntos en construir lo que realmente queremos para nosotros como pareja, dijo, con una confianza que había reclamado para sí misma. Era el momento de crear un nuevo camino, uno que les permitiera a ambos crecer al lado del otro, sin renunciar a sus aspiraciones personales. La conversación entre ellos se transformó en un acuerdo tácito de apoyo mutuo. Sofía le prometió a Diego que daría pasos firmes en su desarrollo profesional, mientras que él se comprometió a trabajar en ser más receptivo a los cambios, no solo en su vida, sino también en la dinámica de su relación. El miedo a lo desconocido comenzó a disiparse en un mar de posibilidades. La semana siguiente fue un torbellino de creatividad para Sofía. Trabajó incansablemente en su proyecto de exhibición, viéndose apoyada por la comprensión renovada de Diego. Sus ideas florecieron, y cada día sentía como el arte se convertía en una forma de comunicación entre ellos, un puente en un camino que ambos habían decidido explorar juntos. Cuando finalmente llegó el día de la exhibición, Sofía experimentó una mezcla de nervios y emoción. A medida que las obras fueron montadas, vio a Diego a su lado, ayudándola a construir ese sueño tangible. Había voluntad en su mirada, y por primera vez, sentía que el amor que tenían se manifestaba en acciones genuinas, no solo en palabras. La exhibición se convirtió en un espacio donde cada uno podía mostrar no solo su esfuerzo profesional, sino también su crecimiento personal. El evento fue un éxito. La energía positiva y el reconocimiento del esfuerzo de Sofía hicieron que su corazón latiera con fuerza. Cuando la gente se detuvo a admirar su trabajo, ella se sintió reconocida, no solo como artista, sino también como mujer. Al finalizar la noche, Diego se acercó a ella, orgulloso del esfuerzo que ambos habían realizado. Sofía, esto es solo el comienzo, dijo, mirándola a los ojos mientras sonreían. Las palabras de Diego resonaron en el aire, evidenciando que ya no solo estaban enfrentando el desafío de su relación, sino también planteando la posibilidad de una vida en la que ambos pudieran ser vistos y escuchados. Esa noche terminó siendo una celebración del amor, la autenticidad y la valía de ambos. Cuando finalmente se retiraron de la galería, pasearon bajo el cielo estrellado. Sofía se sintió ligera, como si la tormenta que una vez había abrumado su vida se hubiera disipado por completo. En su interior, sabía que el verdadero cambio había ocurrido, había renacido la mujer decidida y creativa que estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío, y en el camino, había enseñado a Diego a hacer lo mismo. En ese instante,
mientras caminaban juntos, tomados de la mano, Sofía comprendió que el viaje había sido uno de transformación, de valentía y de amor. Ya no importaban los miedos del pasado, sino todo lo que cada uno había estado dispuesto a enfrentar por el amor que compartían. El final de esa historia era, en realidad, el comienzo de una nueva vida llena de oportunidades. Ahora, antes de cerrar este capítulo, quiero hacer un llamado urgente. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que estamos preparando para ustedes. Déjenos un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta nuestro contenido y ayuda a que otros descubran estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensan. Y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperen ni un segundo más para contribuir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.